Es un placer, como siempre, recibir en su casa a Masha Gabriel. Hola, Masha. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Pues encantados de hablar contigo. Te hemos visto recientemente. Ha sido una alegría tenerte en directo aquí en el estudio de Radio Sefarad. Lamentablemente no vamos a hablar de Claude Lanzmann en este encuentro nuestro, sino del grupo terrorista Hamas. Sí, del grupo terrorista Hamas, y más que del grupo de terrorista Hamas, casi de la ausencia del grupo terrorista Hamas en los medios de comunicación. Y si no es ausencia, por lo menos una manera de tratarlo que es bastante condescendiente o digamos, una manera de limpiar a quien es un grupo terrorista. Recordemos que la semana pasada hubo otro conato que casi termina en guerra entre Hamas e Israel, y que el miércoles, concretamente el 8 de agosto, Hamas lanzó una andanada de 70 cohetes sobre la población civil israelí antes de que Israel respondiera. Luego Israel respondió y ya al final, al cabo de un día, había habido unos 150 ataques israelíes sobre objetivos militares de Hamas y unos 180 cohetes de Hamas, básicamente contra población civil israelí. Esos fueron los hechos. Entonces recordamos, Hamas lanza una serie de cohetes, Israel responde y luego ya ahí queda un intercambio de cruce. Los titulares en general no todo fue tan horrible como se esperaba. Sin embargo, hay que hablar de cómo se ha puesto en algunos medios por equiparar a ambos actores y por presentarlos lo que estaba sucediendo como si fuera un mero intercambio de fuego que se habría iniciado así como por generación espontánea, ¿no? Sí, y entre iguales, ¿no? Claro, exacto. No solamente entre iguales éticos, sino también como que no habría habido un principio. Por ejemplo, Europa Press hablaba de 3 muertos en Gaza tras un cruce de ataques entre milicianos palestinos y fuerzas israelíes. La Vanguardia titulaba 3 muertos en Gaza en violenta noche de lanzamiento de cohetes y bombardeos. El Mundo hablaba de una violenta noche de bombardeos también, de una niña y su madre embarazada mueren en Gaza en una violenta noche de bombardeos. Incluso La Razón decía, Israel y Hamas se enzarzan en un violento intercambio de fuego. Hay uno que es un medio canario que se llama La Provincia, que ya llega al límite de ocultar el ataque precisamente de Hamas. Era simplemente 3 muertos y 12 heridos en un nuevo ataque de Israel a Palestina. El ataque de Hamas lo convertía en un ataque de Israel a Palestina. En fin, esto es así en general. Pero hay un medio que ha cometido, digamos, una serie de errores bastante graves, que fue el ABC. Si todos en general intentan quitar responsabilidades a Hamas, por ejemplo, el diario El País en uno de sus artículos afirmaba que los ataques se habían producido en paralelo, era especialmente destacable el ABC. Un primer titular, una primera noticia, vamos a hablar de varias noticias en ABC porque los errores fueron seguidos. Una primera noticia decía: un palestino muerto y 8 heridos en ataques israelíes en Gaza. Bueno, nos quejamos, hubo varias quejas y el titular se cambió a 3 muertos en ataques israelíes en Gaza en respuesta a cohetes palestinos. Hasta ahí, más o menos ok. Lo que pasa es que había otras noticias. Una de ellas decía, por ejemplo, 3 palestinos muertos y 12 heridos en un nuevo ataque de Israel a Palestina. O sea, primero un nuevo ataque, ¿no? Como implicando una reiteración, como un ensañamiento en esos ataques. No había ningún contexto que explicara que se trataba de una respuesta defensiva. Incluso era tal el desastre de esa noticia que incluso dejaron una página una frase sin terminar en el subtexto. No lo corrigieron, ahora mismo no sé si lo han corregido, a la hora en que nosotros publicamos el artículo denunciándolo no lo habían corregido. Y ya cuando parecía que se había llegado al no va más, pues había una última sorpresa. En un artículo sobre el alto el fuego posteriormente decía que
leo lo que había escrito el diario ABC. En las últimas horas Israel ha bombardeado a más de 150 objetivos en la franja, con un balance de 3 palestinos muertos y una treintena de heridos. Como respuesta, desde el territorio palestino se han disparado 180 cohetes. O sea, se cambia absolutamente las responsabilidades, aparte de que objetivos es muy general, eran objetivos militares de la organización terrorista Hamás. O sea, pero bueno. Efectivamente, pero eso ya es para rizar el rostro. Sí. No, lo más sorprendente es lo cambian. Sí. Directamente lo cambiaron. Bueno, eso se ha corregido. Pero es interesante también la corrección, porque cuando nos quejamos, bueno, se quejó y el nuevo texto dice: desde el territorio palestino se han disparado 180 cohetes que han dejado al menos 23 heridos en Israel, mientras que desde Israel se han bombardeado más de 150 objetivos en la franja con un balance de 3 palestinos muertos. Uh-huh. Es decir, quitamos el orden de la secuencia temporal. Cuando pensaban que Israel había atacado primero, ponían primero atacó Israel y luego Hamás respondió. Cuando vieron que tenía que corregirlo, pues, mientras lo pusieron como en paralelo, como si todo se hubiera cancelado, como si el tiempo se hubiera cancelado, como si todo hubiera sucedido a la vez. Es muy interesante porque esto es una tendencia muy habitual a la hora de informar sobre lo que sucede en Israel. Hay muchas, no es ninguna noticia, lo que pasa es que es tan obscena la manera en que tienen los medios de hacerlo que nos ha llamado la atención, y cada vez que lo hagan nos seguirá llamando la atención. Esa especie de blanqueamiento de Hamás. Uh-huh. Y es llamativo porque uno dice, bueno, si todavía me dijeras que no es la labor de un periodista, pero todavía me dijeras, bueno, están intentando blanquear un gobierno, no sé, el de Abbas incluso, ¿no? Pero no, están blanqueando un grupo terrorista que tiene sometida a su población, que gobierna, es un grupo religioso que gobierna con una línea religiosa. Yo no entiendo esta especie de fascinación por Hamás que tienen ciertos medios de... Quizás si el enemigo de Hamás no fuera Israel, la fascinación sería menor, Masha. Muy probablemente. Estamos hablando de algo de un fenómeno que tiene que ver, que lo hemos visto en muchas ocasiones, esa doble vara de medir, ¿no? Que cuando Israel hace algo que a lo mejor están haciendo en Occidente, otros países occidentales, no se denuncia en Occidente y sí se denuncia en Israel. Un ejemplo fantástico era aquel del País, que pena no lo tengo aquí, pero que era cuando, a raíz de la ley de nacionalidad, ahora la ley está tan polémica. ¿Estado-nación? El Estado-nación, gracias. Había titulado El País, Israel saca más o menos algo así, pues no estoy recordando de memoria, algo así como Israel saca una ley que impide que segrega a los palestinos, o que impide a los palestinos su autodeterminación, o a su minoría árabe la autodeterminación, no sé qué. Y uno se iba a la hemeroteca del País, y con la cuestión catalana, en grandes titulares, El País había sacado un artículo que decía: ningún país contempla la autodeterminación de sus minorías en su constitución. O sea que, para defenderlo en España, que no se permitiera que en la Constitución la autodeterminación catalana, estaba muy bien, pero cuando lo defendía Israel, entonces ya era denunciable. Es lástima que no lo tenga aquí, pues si acaso la semana que viene lo traigo. No, pero no sé, la idea está perfectamente transmitida, Masha. No sé si quieres añadir algo más a tu crónica. No, bueno, si quieres te comento un par de titulares también del País que estoy viendo ahora mismo que estaban saliendo. Una es llamativa, porque una dice: Israel mató a 4 niños en una playa de Gaza con un dron armado con misiles. Sí, la hemos visto hoy, sí. Vale. Lo interesante de esa noticia, no la he leído, creo que tampoco hay una gran información nueva, simplemente específica con qué armamento, pero bueno, eso es otro tema. Es del 2014, algo que no está especificado en el titular, sí en el subtítulo. Pero lo interesante es que uno se va a leer los comentarios y ves que la mayoría de los lectores no se han enterado que es en el 2014.
Entonces, habría que añadir que fue en el 2014, porque si no es como esa reiteración, ¿no? Como Israel mató a 4 niños, ¿a cuento de qué ahora viene de la nada esta noticia? Uh-huh. Es algo del 2014. Sí está en el subtítulo, pero causa cierta confusión. Y luego, lo que quería hablar precisamente tiene que ver también con el país, y es un titular que dice: Trump deja a Gaza sin escuelas ni clínicas. Ay, perdón por reírme, pero es que... Es que llega un momento que es muy difícil de creer cuando uno está hablando además de medios que son medios de referencia, que son medios serios. Si uno estuviera hablando, no sé, bueno, no voy a dar nombres, pero si estuvieras hablando de medios, yo qué sé, Aporrea, que es un medio chavista, pues lo entiendes. Pero medios que pretenden ser referenciales o que quieren representar realmente una calidad y ser consultados, pues esto no es comprensión. Recordemos que tiene que ver con la Taylor Act, que fue una ley que se aprobó en marzo por mayoría, que es impedir que los fondos destinados a cualquier organización que los use con fines terroristas. Bueno, pues esto, por supuesto, nadie menciona nada del dinero que jamás desvía para sus propios usos, primero para su propio lucro y luego para construir túneles que cuestan millonadas para atacar a Israel, para comprar cohetes, incluso misiles, armamento, explosivos. Es decir, Trump deja a Gaza sin escuelas ni clínicas, pues es bastante... Es seguir, iba a decir, tocando fondo, pero creo que el fondo está bastante abajo ya, porque cuando parece que no se puede, siempre se puede. Y hay mucho lodo y mucha suciedad en ese fondo, Masha. Gracias por intentar que las aguas informativas no sean tan turbias y que podamos ver un poco más allá de esos titulares con los que nos castiga la prensa también en nuestro país. Te agradecemos mucho tu trabajo y el de tus compañeros de Revista de Medio Oriente. Hasta el próximo programa, Masha. Muchas gracias.